Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Proseguimos hoy sábado, meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y hoy vamos a conocer y meditar en las consecuencias que trajo consigo el discurso de San Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Dice la primera lectura de hoy. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a escuchar la palabra de Dios. Podemos palpar entonces la acción del Espíritu Santo en la labor apostólica de San Pablo. 8 días después, la buena nueva de Jesús estaba ya en boca de todos. Me imagino cómo en esa semana todos los habitantes comentaban asombrados y llenos de gozo lo que había dicho San Pablo. Dijo que en Jesús resucitado se cumplían las Escrituras y que Jesús era el Hijo de Dios, que solo en Jesús el alma alcanza su plenitud. Entusiasmados todos esperaron el sábado siguiente, porque querían seguir escuchando acerca de las novedades de Dios que predicaban Pablo y Bernabé. ¿Y qué creen? Al ver los judíos semejante concurrencia, dice el texto, se llenaron de envidia y contradecían con blasfemias y palabras injuriosas a Pablo. Sencillamente, increíble. Vean cómo ataca de rápido la envidia en cuanto comienza a brillar la virtud. Es terrible la envidia. Es un veneno letal que envenena el alma. Y la envidia es el arma eficaz que usa Satanás para atentar contra toda obra de evangelización. Personalmente he visto grandes proyectos, familias hermosas y comunidades enteras sucumbir por la envidia de una sola persona. La envidia, como decía aquel dicho, nunca es buena, mata el alma y la envenena. Ante las blasfemias y las palabras injuriosas, Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía de ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaron grandemente y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe, y la palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Entonces los judíos, muertos de envidia, se fueron a buscar a las mujeres piadosas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y envenenándolos,
provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio. Ni tan piadosas las señoras, ni tan creyentes los judíos. ¡Qué terrible! Pobres señoras piadosas y devotas, pobres ciudadanos distinguidos, solo fueron unos pobres títeres usados por el mal en contra de Pablo y Bernabé. Cuando todo parecía iba viento en popa en Antioquía, surge la envidia como una serpiente venenosa que se enrosca en los corazones y hunde sus colmillos venenosos, envenenando a los líderes que a su vez van y envenenan a las mujeres piadosas, que por lo que hicieron se ve que no eran tan piadosas, y a los ciudadanos distinguidos de la supuesta alta sociedad, que por lo que hicieron también quedaron muy por debajo, generando la división, la persecución y el aparente fracaso de la obra evangelizadora de San Pablo. Hermanos y hermanas, les ruego, nunca usemos ni el poder, ni el dinero, ni el prestigio social y el estatus moral para desprestigiar, deshonrar y desacreditar a quienes intentan instaurar el reino de Dios. Mucho cuidado con esas actitudes egoístas que nos convierten en enemigos de Dios, adversarios de Jesús y contrincantes de su evangelio. Mucho cuidado con calumniar y destruir la reputación de alguien por pura envidia. Nos libre Dios. Pidamos siempre a Jesús que nos dé un corazón manso y humilde como el de Él. Solo con un corazón como el suyo es que somos capaces de amar y hacer el bien siempre. Como consecuencia de esta persecución desatada en su contra, Pablo y Bernabé se marchan a evangelizar a otros pueblos paganos. Y ocurre entonces un viraje decisivo en la historia de la Iglesia. De la persecución nace la expansión de la buena nueva de Jesús. Ciertamente el pueblo de Israel era el elegido, es verdad, pero el pueblo no podía monopolizar la salvación de Dios. El Evangelio tenía que extenderse a todos los pueblos. Esto ya estaba previsto por Dios y así había sido anunciado por los profetas. Es el mandato de Jesús: vayan por todas las naciones. La fe en Jesús no es un privilegio reservado para unos cuantos, sino un don para compartir con todos. Así que meditemos en este día. ¿Cuál es mi actitud ante los esfuerzos del Papa Francisco y de la Iglesia para dirigirse cada vez más a los alejados? Me entusiasma la idea de ir a proclamar el Evangelio a las periferias, a los pobres, a los despreciados, a los marginados de esta sociedad. ¿O prefiero mantener mi fe en el confort y la comodidad del templo y de mis reuniones semanales? ¿Mi fe es un don de Dios, un regalo para el mundo, o es un privilegio que tengo reservado para unos cuantos? Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de sus sandalias como señal de protesta y se marcharon a Iconio. Ellos hacen lo que les había dicho Jesús. No llevarán el polvo de Antioquía pegado a sus sandalias, es decir, dejarán atrás lo sucedido. Y allá van Pablo y Bernabé solitos, perseguidos, calumniados, maltratados, humillados, avergonzados y expulsados, pero llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Así vive un cristiano auténtico.
todo lo vive en el gozo, la paz y la alegría del Espíritu Santo, todo, hasta la persecución y el destierro, no en la amargura y el resentimiento, sino en la alegría del Evangelio. Qué bonito testimonio nos ofrecen estos dos grandes de la Iglesia. Ellos no se detienen a lamentarse las heridas, sino que prosiguen con toda dignidad propagando el Evangelio. En el texto del Evangelio que escuchamos hoy, la petición del apóstol Felipe, Señor, muéstranos al Padre, ofrece a Jesús la ocasión propicia para revelarnos su íntima unidad con el Padre. Prestemos atención. Dice el Evangelio: si me conocen a mí, también conocen a mi Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Quien ve a Cristo, ve al Padre Celestial. Jesús nos ha revelado el rostro misericordioso de Dios. Mirar a Cristo es mirar a Dios Padre. ¿Y cómo podemos ver a Jesús? Leyendo el Evangelio. Ahí podemos mirar y escuchar a Jesús. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. El Padre habla y actúa en Cristo. Y si sus discípulos somos fieles extensión de Jesús, Dios Padre también hablará y actuará por medio de nosotros. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las cosas que yo hago y las hará aún mayores. Los discípulos de Jesús que actúen en su nombre harán cosas mayores aún. Esta es una hermosa promesa. Entendamos bien. No quiere decir que Jesús nos diga que tendremos más poder que Él, no es eso, sino que podremos hacer más cosas aún que las que Él pudo hacer. Si Jesús en 3 años hizo cosas tan maravillosas y extraordinarias, ¿cuántas más habríamos podido hacer nosotros que tenemos más tiempo sirviendo al Señor? ¿A cuántas personas habríamos alcanzado ya si estuviéramos empapados de la pasión del Evangelio, como lo estaba Jesús mientras llevaba a cabo su ministerio? Si hiciéramos nuestras las promesas de Jesús: cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La oración hecha con fe y en el nombre de Jesús siempre será escuchada. La oración que Dios no escucha es la que no se hace, o la que se hace sin fe. Quizás Dios no atienda nuestras oraciones como esperamos, pero no es porque no nos ama, ni es porque no nos escucha, sino porque Dios es un Padre amoroso que sabe darnos solo cosas buenas en el momento oportuno. Este texto de hoy nos llama a fijar la mirada en Él, a ver a Jesús. Pero no se trata de ver a Jesús superficialmente o de reojo, sino que se trata de contemplar a Jesús y descubrir en Él el rostro amable y misericordioso de Dios Padre, hasta dejarnos seducir y conquistar por Él. Quien contempla a Jesús, contempla a Dios. Quien le escucha, escucha al Padre Celestial. Quien actúa en su nombre, será respaldado por las obras y el Espíritu de Dios. Quien le ora con fe siempre será escuchado. Estas son promesas de amor, promesas de Jesús, el Hijo de Dios, para usted que me escucha y para mí. Felices y dichosos quienes creamos. Al cerrar la 4ª semana de Pascua, pidamos perdón a Dios de todo corazón por nuestros pecados de envidia, división, chismes, calumnias, mentiras, orgullo y egoísmo.
y por todo el daño que consciente o inconscientemente hayamos hecho en las comunidades, grupos, ministerios y movimientos eclesiales. Pidamos perdón al Señor si alguna vez fuimos o estamos siendo obstáculo para el Evangelio. Demos gracias a Dios por el don de la fe que se nos ha otorgado y pidamos la asistencia del Espíritu Santo para aprender a compartir nuestro don, nuestra virtud, con todos, sin excepción ni marginaciones. Que, así como al mirar a Jesús nosotros vemos al Padre, de igual modo, cuando el Padre nos vea, mire en nosotros el reflejo de su amado Hijo Jesucristo. Alabado sea Jesucristo vivo y resucitado, sea por siempre bendito y alabado.